Buitres y desendeudamiento. Ese es el tema del programa de hoy. Arrancamos la semana pasada hablando de esto con una extensa y muy comentada entrevista de Horacio Berbisky a Axel Kicillof y hoy vamos a profundizar en este tema. Vamos a seguir hablando de buitres. Agustín, Tomás, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nos vamos a meter acá porque siempre da para hablar más, siempre hay más para hablar de los buitres. Sí, tal cual. Buitres, desendeudamiento, soberanía. La semana pasada hablábamos de soberanía, hacías alusión a la entrevista de Berbisky con el ministro. Y tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Por eso vamos hablando de esto. A ver, el proceso de desendeudamiento que lleva adelante la Argentina durante todos estos años, que arranca ya en el 2005 con la reestructuración de la deuda, fuerte quita de capital, extensión de plazos. Hoy más tarde vamos a ver algunos datos vinculados con el tema de la deuda y cómo fue modificándose el perfil de la deuda después de lo que fue la política de desendeudamiento con sus diferentes hitos a partir del año 2005. Permitieron la recuperación de la soberanía económica, o sea, la posibilidad de poder tomar las decisiones de política económica puertas adentro. Y en el medio de todo esto, hoy vamos a explicar con datos más concretos cómo es que aparecieron estos buitres que, digamos... Y este caso argentino que además sienta presentes en el mundo, porque como yo lo decía al comienzo del monólogo, vamos a tener un especialista mexicano explicando esto, pero el mundo, los distintos países que hoy se enfrentan a los buitres, miran el caso argentino y dicen, pará, Argentina les pudo decir que no, y no son ¿por qué pocos. yo no, digamos? No son pocos los países que se enfrentan a buitres ahora o en un futuro cercano. Hablamos del caso de Grecia, hace un par de programas. Tenemos el caso de Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos que está enfrentando a los mismos buitres que están presentes acá en la Argentina o litigando contra Argentina en las cortes internacionales y que fueron favorecidos por el juez Tomás Griesa con una extravagante sentencia que les permite cobrar por una pequeña creencia 1.600 millones de dólares. Y hay una versión, una idea en la clase política argentina y entre los economistas de que pagando esos 1.600 millones de dólares se soluciona el conflicto con los buitres. ¿Es así eso? Vamos a hablar de eso, porque te preparaste un buen informe sobre eso. Tomás, yo la acomodo la corbata a nuestro buitre amigo. Vamos a ver un informe muy especial que armaste, que preparaste y que la producción le dio allí un toque de creatividad, de humor, pero básicamente que tiene que ver con esto. Exactamente. ¿Qué significa que hay detrás de esta idea de pagarle a los buitres? Veámoslo y después veamos un par de datos más precisos por ahí. Adelante. Había una vez un mito que para resolver el conflicto con los buitres, lo que la Argentina debería hacer es cumplir con la sentencia del juez Griesa. Creer esto es sencillo, pero ¿cuáles serían las consecuencias que tendría para el país pagar a los fondos buitres con la fórmula creada por la justicia de Estados Unidos? ¿Por qué nadie lo explica? Porque a quienes tienen apenas el 7,6% de los bonos que todavía están en default, el país debería entregarles entre 17.800 y 22.000 millones de dólares. Repito, entre 17.800 y 22.000 millones de dólares, lo cual representa la mitad de los 40.000 millones de dólares en títulos que entregó la Argentina durante la reestructuración para regularizar el 92,4% de la deuda, o 2/3 de las reservas del Banco Central, o el 50% de toda la inversión social realizada entre 2003 y 2014, lo que comúnmente llamamos un montón. Es que los buitres beneficiados por las sentencias del juez Griesa de la Corte Suprema de los Estados Unidos tienen solamente una pequeña porción de todos los bonos que todavía están en default. Y como hay otros buitres que no ingresaron al canje, pagar 1.600 millones de dólares al grupo encabezado por NML Capital, como indica el fallo, no solucionaría la disputa. Entonces, más que una sentencia, se trata de una trampa. Sono io Don Corleone. Suponiendo que aceptar el pago a los fondos buitres no viola la ley argentina, pagarles reclamaría alrededor de 1.600 millones de dólares. Y de todos modos, el problema no terminaría ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ese grupo quieren sumarse los acreedores denominados Me Too. En inglés, yo también. Qué bonito nombre, Me Too. Otros buitres que tienen sentencias contra Argentina por el default en otros tribunales estadounidenses y que pretenden acceder al mismo tratamiento que recibieron los buitres nuestros. ¡Qué bonitos! ¿Se entiende entonces por qué es tramposo asegurar que para cumplir con la sentencia del juez Griesa solo eran necesarios 1.600 millones de dólares? Porque no solo no pondría fin a la extorsión judicial, sino que abriría la jaula a otras aves de rapiña
con demandas por sumas mayores, completamente desproporcionadas. De modo que sí, es necesario solucionar definitivamente la discusión con los buitres. Lo que no se puede es convalidar cualquier cosa, como proponen algunos precandidatos. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Fuera! Creativa estuvo la producción así, poniéndole color a tu informe. El objetivo Tommy. es demostrar que pagarle a los buitres no significa 1.600 millones de dólares, que es una suma por lo menos asequible, sencilla de conseguir. Bueno, no para nosotros, hoy, claro, pero para un Estado soberano como Argentina sí, sino que son claro. entre 17.000 y 22.000 millones de dólares según las estimaciones oficiales. ¿Qué significa eso? Es extenderle la fórmula que les dio Griesa al resto de estos buitres que están ahí esperando que esto suceda. Yo te propongo hacer un breve repaso de la radiografía de la deuda que está en poder de estos fondos buitres. A ver. Recordemos que Argentina realizó una reestructuración de su deuda en 2005 y 2010 que le permitió regularizar el 92,4% de todos los bonos que estaban en default. Lo que queda en default es un 7,6%. Y sobre este 7,6% es el que estamos prestando atención ahora. Como vemos ahí, hay 6% de estos bonos que están presentados en juicios contra la Argentina alrededor del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos. Y hay un 1,6% que no está en ningún lado conocido, digamos. Está por ahí agazapado ahí a la espera de que haya una sentencia favorable o un pago algo o una negociación de alguien con estos acreedores. Pero bueno, los que están todavía en default son 5.600 millones. Y lo que yo te propongo es ir un poquito más allá. Algo que no se suele hacer es saber quiénes son los que litigan y qué peso tienen en relación al total de bonos que todavía están en default, que es serían los bonos que están presentados en las Cortes de Estados Unidos. Como vemos ahí, fundamentalmente, de cada 100 bonos que todavía están en default, hay 58 bonos presentados en las Cortes de Estados Unidos. Y los fondos buitre, estos fondos que tienen una publicidad enorme y mucho poder y que fueron beneficiados por el juez Griesa, solamente tienen 7 de estos 58 o 7 de cada 100 de todos los que están todavía en default. Si le sumamos a los Me Too, a estos que explicaba el divertido video que vimos recién, a los Yo También, a esos que se quieren sumar a su fórmula de pago, tenemos en total 4 de cada 10, 40 de cada 100 bonos que no fueron ingresados al canje para estos acreedores litigantes. Entonces, está bueno conocer un poquito más, con más precisión, dónde están y quiénes son, para entender que no se trata solamente de solucionar una disputa con un grupo reducido al que hay que pagarle muy poquito, sino que son muchos más, que están diversificados por todos lados, que no solamente están en las Cortes de Griesa, sino que están en muchos tribunales diferentes y que, como solicita el gobierno argentino, sería necesario para generar una solución sustentable, equitativa y justa con estos acreedores, sentarse a negociar con todos y no solamente con los que fueron favorecidos por el fallo extravagante del juez Tomás Griesa. Y una cosa importante de este fallo es que desde que estamos en esta situación con Griesa, el Estado argentino tuvo siempre una posición muy clara de no pagar y fue dando explicaciones de por qué no había que pagar y qué es lo que iba a ir pasando. Sí. Se fue cumpliendo esto, Agustín. ¿Qué pasó? Digo, porque también había muchos detractores que decían, hay que ir y ponerla. Digo. Sí, tal cual. La verdad que todos los argumentos que venía utilizando el gobierno nacional desde el inicio de este conflicto para explicar por qué no podía ir y pagarse como el fallo del juez Griesa lo indica, se fueron demostrando con el paso del tiempo, y quienes venían diciendo que sí, que había que ir, que había que pagar, me parece que quedaron en una posición incómoda frente a lo que iba demostrando después la realidad. Por ejemplo, el año pasado, hasta el 31 de diciembre, es cierto que existía y que estaba vigente una cláusula que se llamaba cláusula Rufo, que lo explicamos muchas veces, era una cláusula que daba poder a el resto de los bonistas que habían reestructurado su deuda a pedir las mismas condiciones en caso de que Argentina hubiera ido y hubiera aceptado y hubiera llegado a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Bueno, la realidad demostró que eso era cierto y que quienes decían el año pasado vayan, siéntense y paguen, estaban cometiendo un acto de irresponsabilidad enorme. Y después fueron apareciendo otras cosas, por ejemplo, la convocatoria de los Me Too, recién explicaba Tomás con los datos, también cuando nos querían hacer creer, miren, esto es un capricho, con 1.600 millones de dólares se arregla, o en aquel momento eran menos todavía el año pasado, 1.300 decían, se arreglan, y no era así, era mentira, existían todo esto que recién acabamos de ver en las placas, que indican que hay un conjunto mucho más grande y que aparte forma parte de una estrategia
estrategia de no intención de negociación del otro lado. Digo, si Argentina fuera y acordara con estos que están visibles, los Michú, los fondos buitre, de todas formas hay un porcentaje que recién mostraba Tomás, muy importante, que no estaría dentro de ese acuerdo. Entonces, que seguiría siendo una amenaza para la Argentina, ¿sí? Y no permitiría cerrar completamente este conflicto. Y el Estado argentino está, digamos, todavía hoy, por supuesto, día a día enfrentando esta situación. Y el Estado tiene, por supuesto, una representación en los Estados Unidos, su embajada, la embajadora Cecilia Naón, que tiene que lidiar constantemente con esto. Realmente ocupa un rol muy importante en esto que está sucediendo y a ella entrevistamos. Exactamente. Cuando decís enfrentar, te referís al lobby de los buitres. El lobby es una actividad legal y permitida en Estados Unidos. Claro. Y esos son los con los que se enfrenta la embajada argentina todas las semanas en Estados Unidos. Casi cotidianamente. Vamos a ver la entrevista a Cecilia Naón, embajadora argentina en Estados Unidos. La primera parte, a ver. Cecilia, se acaba de cumplir un año, hace un par de semanas, de que quedó firme el fallo del juez Tomás Gries, este fallo que el gobierno argentino viene cuestionando hace más de un año, pero bueno, quedó firme con la decisión de la Corte Suprema de no revisar la situación. ¿En qué estado está hoy la causa y la deuda argentina y en general cómo está el problema, digamos? Bueno, como sabés, en realidad este fallo que quedó firme hace un año por decisión de la Corte Suprema, en realidad no ha sido cuestionado solo por la Argentina, sino que ha sido cuestionado a nivel internacional. Cuando la Argentina presentó su apelación frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, nos apoyaron México, Brasil, Francia. En instancias anteriores el gobierno de Estados Unidos lo habían cuestionado. Y la verdad es que lo que se trata es una interpretación absolutamente extravagante, irracional, de una cláusula estándar que lo que hace es buscar interferir con el proceso de reestructuración de deuda soberana de la Argentina. Lo que dice ese fallo es que Argentina no podía pagarle al 92,4% de sus acreedores legítimos que aceptaron la reestructuración de deuda que hicimos en el año 2005 y en el año 2010, si no se le pagaba a los fondos buitre los que ellos pretendían, una ganancia concretamente de 1.600%. Este fallo era de imposible cumplimiento, fue cuestionado por Argentina y por el mundo entero, pero Argentina siguió pagando, siguió cumpliendo y ha venido cumpliendo puntualmente con sus obligaciones a sus acreedores y en ese sentido estamos orgullosos del proceso que se ha llevado adelante para poder cuestionar este fallo, pero a la vez y simultáneamente defender nuestras relaciones financieras internacionales y nuestra relación con nuestros acreedores. Vos sos embajador en Estados Unidos y ahí estás en el frente de la trinchera, digamos. Nosotros vemos todos los días cómo operan los buitres en los medios, por ejemplo, publicando solicitadas en los diarios y demás. Pero ¿cómo es el trabajo diario de enfrentarse a esa situación todos los días? ¿Hay alguna cuestión particular que se ve más ahí en Estados Unidos? ¿Se ve menos? Por ahí acá lo exacerbamos. Mira, los buitres han desarrollado en Washington y en Nueva York también una verdadera estrategia de lobby contra la Argentina. Tienen un ejército de lobistas, influyen en los medios, influyen en los políticos, usan el dinero y el poder para conseguir decisiones en su favor. Esto es algo que Argentina ha denunciado, que Argentina ha cuestionado y la verdad que en Washington lo hemos visto en vivo y en directo. En particular vienen siendo aportantes muy grandes en el Congreso de Estados Unidos. Déjame darte algunos datos que me parecen ¿Aportantes? elocuentes. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir aportantes? Bueno, Paul Singer, por ejemplo, tanto a nivel individual como a través de Elliott Management, que es la empresa básicamente que lleva adelante el litigio contra Argentina, es el principal aportante individual en Estados Unidos al Partido Republicano. Eso solo en lobby directo a congresistas. Agregale a eso, no lo Pero tenemos perdón, destinado no a entiendo. publicidad. Lobby directo a congresistas quiere decir un depósito en su cuenta bancaria para que ellos apoyen la visión buitre en la disputa con Argentina. Efectivamente, esto es legal en Estados Unidos y tienen obligación, de hecho, está regulado y tienen obligación de declararlo, entonces vos podés saber cada uno de Más los... prolijo, digamos. En ese sentido, sí, pero la verdad es que es bastante nefasto que muchos de los congresistas que reciben fondos de parte de estos fondos hayan tratado de impulsar proyectos de ley, declaraciones en contra de la Argentina que no han prosperado en la mayor parte de los casos porque no han cosechado el apoyo suficiente, pero que contribuyen a querer dar una visión distorsionada de nuestro país. ¿El accionar no legal buitre se limita solamente a financiamiento y de las campañas políticas en Estados Unidos y solicitadas en los diarios o tiene otro tipo de
mecanismos para actuar contra Argentina en Washington o en Nueva York. Y más de una vez nos ha tocado tener que revisar con mucho nivel de detalle obsesivo las listas de quienes vienen a, por ejemplo, una cena que llevamos adelante en más de una ocasión en Washington, porque se intentan colar con nombres disfrazados, consultoras, grupos de influencia, en cenas que organiza la embajada para difundir nuestra posición, para clarificar lo que somos como país, los progresos que hemos hecho en materia de deuda, y los tipos se intentan de colar. Me han enganchado, incluso en recepciones, en algunos lugares, con una cosa así. Yo creo que el acoso que llevan adelante hacia el país en materia judicial, el acoso que llevan hacia adelante con nuestras autoridades, con persecuciones y mentiras, también lo llevan adelante en contra de quienes representamos al país en el exterior. ¿Y hay alguna salida posible en el mediano plazo para eso? Mira, lo que tenemos es que se ha generado un respaldo internacional a la posición de la Argentina impresionante. El liderazgo de la presidenta, del ministro de Economía, del canciller, de llevar estos temas a los foros internacionales, ha permitido transformar la discusión a nivel global sobre los fondos buitres. Ten en cuenta que el propio Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, han apoyado con documentos escritos, con publicaciones, con textos, las posiciones de Argentina en este litigio. Con lo cual, esto no es una posición de la Argentina, esto es una posición de la totalidad de la comunidad internacional que no tolera estas prácticas predatorias, que dice basta al accionar de los fondos buitres y que está tomando acciones para revertirlas. Bien, clarísima la embajadora, y me parece importante, Tomás, esto que vos resaltabas con tus preguntas en la entrevista, que lo mencionabas antes de presentarla, que nosotros quizás desde acá no es tan claro entender. Cuando hablamos de lobby, no es solo ir, tomarse un café, charlar un poquito, sino que efectivamente en Estados Unidos se maneja de esa manera, van y ponen plata, se llama contante y sonante. American Task Force Argentina, el grupo de tareas de los buitres contra Argentina, que está financiado por Paul Singer y el fondo Elliott Management, que son los principales litigantes contra Argentina. Un datito de color del año pasado, en 2014, este señor Paul Singer y el fondo NML Capital o Elliott Management donaron $25 millones a las diferentes campañas de los legisladores a donde aportaron plata. Ese aporte es mayor que el combinado entre Google, AT&T y Lockheed Martin. O sea, el trabajo de lobby de los fondos buitres en Estados Unidos es muy activo. Como decía la embajadora, hay respuesta de parte del sector internacional, tanto del sector privado como de los estados. Hay dos tipos de respuestas hasta ahora vistas. Una es en la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que promovió nuevas cláusulas para los bonos, para intentar empezar a evitar que con las nuevas emisiones existe la posibilidad de fondos buitres nuevos hacia adelante. Y lo otro es el debate que está teniendo lugar en Naciones Unidas para crear un marco para las futuras reestructuraciones de deuda soberana, una suerte de ley de quiebras para los países a escala internacional, sobre la cual Estados Unidos e Inglaterra, sede de donde se emiten 9 de cada 10 bonos, se resisten. De esto hablamos en la segunda parte. Adelante. Esta posición de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales fue respaldada por el Fondo Monetario y está siendo estudiada en el marco del G20. Pero ustedes dicen que es insuficiente eso. ¿Por qué? ¿Por qué es insuficiente? Es insuficiente porque nosotros creemos que no hay tal cosa como una cláusula plenamente antibuitre. La verdad es que si el fallo de Griesa muestra algo, es que la estrategia y las maniobras de estos fondos lo que buscan hacer es abusar de los vacíos que eventualmente pueda haber, de las grietas que pueda haber en los sistemas legales y financieros para obtener interpretaciones a su favor y hacerse estas ganancias extraordinarias. Son litigantes profesionales más que inversores, porque realmente no invierten más que en juicios y litigios. Y así como consiguieron jueces funcionales que pueden interpretar cláusulas estándar, que siempre el mercado interpretó de una determinada manera y que nadie hubiera pensado hace algunos años que se podían interpretar de una manera tan absurda, sabemos que pueden haber en el futuro nuevos jueces influenciables que trabajen en pos de intereses de estos sectores, que interpreten de una manera no anticipable las cláusulas. ¿Por qué creemos entonces que esta solución es insuficiente? Además, porque hay $900.000 millones en bonos a nivel internacional que no tienen estas supuestas cláusulas antibuitre, con lo cual están expuestos en los próximos 10 o 15 años, que es cuando van a madurar, a todo tipo de litigios en contra de los países. Yo creo que somos un ejemplo a nivel internacional de cómo reestructurar la deuda y por eso se está considerando en muchos casos en la actualidad. Insuficiente el mecanismo que propone el mercado para resolver el problema que abrió Griesa y los buitres. Argentina, junto con el G77 más China, promueve la creación de un marco internacional para conducir estas reestructuraciones de deuda.
¿Por qué y cuáles son las características que debería tener este proyecto? Las cláusulas de acción colectiva, estas cláusulas antibuitres, son parte de una solución que se llama de mercado, que básicamente consiste en que los nuevos contratos se redacten de una manera más sólida, más fuerte. Nosotros proponemos que complementariamente con esto y fundamentalmente haya un marco legal multilateral acordado por los países que ponga un freno a los fondos buitre, que regule la forma en la que se reestructuran las deudas, cuáles son los principios que guían esas reestructuraciones de deuda y que establezca claramente cosas como que cuando acordás con un grupo esto vale para toda la mayoría, la importancia de que las deudas sean sustentables. Como una ley de quiebras, digamos. Exactamente, porque así como los países, como las empresas pueden reestructurar sus deudas, creemos que también los países tenemos el derecho soberano a reestructurar nuestras propias deudas. También la posibilidad de negociar y conducir tu deuda externa es un ejercicio de la soberanía. Nosotros creemos que en este caso, lo estamos discutiendo hoy, Argentina hizo un ejercicio pleno de su soberanía. No se dejó extorsionar, no se dejó imponer condiciones desde el exterior y tomó las decisiones que eran adecuadas y convenientes para su propio crecimiento económico, para su propio proceso de inclusión social y para defender los derechos y las condiciones de vida de todos los argentinos. El año pasado en el G20 por primera vez se empezó a hablar del tema de los fondos buitre por el impulso del país. ¿En qué estado está ese trabajo que empezó a hacer el FMI por encargo del G20 y qué resultados puede tener? Mira, déjame decirte algo más general primero. La verdad que desde el año 2008 en que la presidenta participó como jefa de Estado en la primera cumbre del G20 en Washington, Argentina ha liderado en muchísimos temas la discusión, llevando al G20 temas importantes para nuestro país y que ahora son importantes cada vez más a nivel internacional, como la importancia de trabajar para reducir la desigualdad, para poner el empleo realmente en el centro de las estrategias de crecimiento en contra de la austeridad, la lucha contra las guaridas fiscales. Y en ese marco de llevar y impulsar a nivel internacional estas discusiones importantes que son propias de nuestra propia experiencia de crecimiento como país, pero también de un entendimiento de cuál es la realidad internacional, Argentina viene impulsando hace muchos años el debate en el G20 sobre el tema de la deuda. Porque sabemos de nuestra propia experiencia que para que haya crecimiento sustentable, que para que haya inclusión social y el crecimiento sea duradero, la deuda tiene que ser sustentable. Y también eso implicó que por primera vez el año pasado el G20 termina incluyendo en su declaración de líderes una referencia específica a la cuestión de los litigios, de los holdouts y de los fondos buitres, impulsando nuevas líneas de trabajo para ponerle un freno a estas prácticas predatorias. El tema de los fondos buitres, la litigiosidad que plantean y todos los aspectos vinculados en el G20 al tema buitres, ¿van a seguir planteados entonces en Turquía este año, en la cumbre de Turquía del G20? Bueno, hay una línea de trabajo que se ha creado, que está llevada adelante básicamente por el FMI, pero en conjunto con todos los países que formamos parte del G20, para diagnosticar y hacer recomendaciones para frenar el accionar de estos fondos buitre y la altísima litigiosidad que imperan. Básicamente en cuanto a nuevos contratos, en cuanto a formas de emisión de nuevos bonos en mercados internacionales, y lo que estamos haciendo siempre es avanzando en todos los foros internacionales lo máximo posible, el aprendizaje que tiene Argentina para que el abuso de los fondos buitre no pase nunca más. ¿Y en qué otros foros internacionales está teniendo resultado? Hace un par de días tuvo lugar en Bruselas una nueva cumbre de la CELAC y la Unión Europea, donde Argentina participó. Y en esa cumbre, dentro de todos los principios que se incluyeron en la declaración, también hubo una nueva expresión de apoyo y de respaldo a esta labor en contra de los fondos buitre y para tratar de seguir construyendo un marco más previsible, más estable en términos financieros internacionales, que incluye la posibilidad de reestructurar tu deuda en base al respeto de la soberanía de los países. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, por favor. Muchísimas gracias a la embajadora argentina Cecilia Naoni. Sobre este tema, sobre este proyecto de la Argentina en la ONU, vamos a ver la presentación del ministro de Economía, Axel Kicillof, justamente allí, en la ONU. A que en el futuro, no para nosotros, sino para los restantes países del mundo, esta experiencia sirva de base para la construcción de una arquitectura financiera internacional más sólida, más sostenible, más duradera y más equitativa. Porque si hay un sistema financiero internacional es porque los países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, requieren el capital necesario para acelerar sus procesos de crecimiento. Ese capital lo proporciona un sistema financiero. Pero si ese sistema financiero funciona como una palanca para el desarrollo,
su existencia está justificada. Si ese sistema financiero se convierte en un mecanismo de apropiación y extracción de rentas y de riqueza de los países que se encuentran en dificultades, o si, en el extremo, una vez ocurridos los problemas del default, impiden que los países retomen su senda de desarrollo, entonces eso quiere decir que el sistema financiero se convierte en un parásito del crecimiento económico mundial y entonces pierde su función. Y vamos a ver a una sección de nuestro programa que es Memoria Emotiva, donde tratamos de preguntarle a algunos amigos qué recuerdo tienen, qué sintieron en algún momento clave de la historia. Ahora vamos a una acá bastante cerquita, que la tenemos vigente, que es el ataque de los fondos buitre a la Argentina. Vamos a verlo. Evidentemente el 2014 fue el año que vivimos en peligro, empezó con ese enero de evaluación, ya se veía venir las presiones, pero creo que se lo sujetó a tiempo, fue un desastre, pero se lo sujetó a tiempo y no conforme con eso aparece el tema de Griesa y los fondos buitres, que forma parte del mismo plan, de volver al infierno en el 2014 como para achar definitivamente el cordón umbilical del país con el kirchnerismo, ¿no? Cosa que evidentemente no se está logrando, que no se pudo lograr porque hay una fuerte presencia del Estado y de las voluntades presidenciales, ¿no? Me parece que los fondos buitres es una trampa absolutamente orquestada por afuera y sobre todo por adentro, y que está muy bien cómo se lo está manejando. Por supuesto que no hay que pagar porque eso es la demolición del país. Es clarísimo. Y aparece en esta instancia los famosos fondos buitres que de alguna manera quieren marcar la cancha de cómo tendría que regir la economía. El caso más cercano es lo que está sucediendo con Grecia, por ejemplo, actualmente, ¿no? Aquí ahora. Un presidente sitiado, un presidente que se enfrenta a una forma de construcción de la realidad y que de alguna manera ahora va a tener que enfrentarse a la realidad de su propio país con las bajadas de línea del Fondo Monetario Internacional, cosa que nosotros también, de alguna manera, nuestros ministros de Economía, nuestros gobiernos, estaban atados de pies y manos a que venga Sin en su helicóptero y diga, bueno, las cosas son así, así, así. Luego sucedió lo espantoso de ese 8%, que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, es algo que no puedo llegar a comprender. Como hay gente que está al servicio de, sencillamente, enriquecerse, como en desmedro, o lo voy a decir groseramente, chupándole la sangre a pueblos enteros. Es algo que no me entra en la cabeza, como hay gente que piensa la vida de ese modo. Es algo que no lo puedo comprender. Entiendo que es pura ignorancia, pero que hace mucho daño. Un fondo buitre atacando a un país como Argentina, pretendiendo cobrar lo que pretenden cobrar, implicaría que hasta mis tataranietos estarían endeudados, y más también porque el círculo seguiría sumando en otras direcciones, en la dirección de la deuda que se va engrosando cada vez más. Yo creo que es un problema de sentido común, pero de fortaleza a la vez, y de claridad en cuanto al objetivo. Quien dice que hay que pagarle a los fondos buitre es porque está de acuerdo y es socio de los fondos buitre, no hay otra alternativa. Muchísimas gracias a Arturo Bonina, Juan Palomino, a Alejandro Aguada, a Miguel Rep por estar con nosotros, por acompañarnos en el programa. Nos vamos al corte. Cuando volvemos, hitos concretos del desendeudamiento argentino. Los datos de la mano de Agustín Datelli y José Nathanson. Después del corte seguimos. Economía sin corbata.